Comenzamos un día más nuestro programa Punto de Encuentro con la Biblia. Muy felices de poder compartirlo con todos vosotros. Gracias por estar ahí. En el programa de hoy continuaremos hablando de la serie de la salvación en el libro de los Romanos. Y trataremos el octavo tema, que se titula ¿Quién es el hombre de Romanos 7? Una pregunta un tanto misteriosa a la que daremos respuesta. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y junto a mí tenemos a Josías Félix. Bienvenido, Josías, ¿qué tal? Muy bien, muy contento y muchas gracias por dar otra vez la oportunidad de poder estudiar la palabra con todos vosotros. También está con nosotros Sara Pastor. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada por continuar estudiando el libro de Romanos. Y nos acompaña también Israel Guntín. Bienvenido, Israel. Muchísimas gracias, muy contento de veros y agradecido a Dios porque podemos seguir avanzando en el estudio de Romanos. ¿Cierto? Antes de comenzar, tal y como ya os tenemos acostumbrados, queremos invitaros a visitar quecurso.com, un sitio en el que vais a encontrar cursos interesantes y gratuitos, que estamos seguros podrán interesaros. Ahora sí, vamos a comenzar. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. Pocos capítulos de la Biblia han generado más controversia que este que vamos a analizar hoy, Romanos 7. En cuanto a los temas involucrados, el comentario bíblico adventista dice: el significado de los versículos del 14 al 25 ha sido uno de los problemas más debatidos de toda la epístola. Las preguntas básicas han girado en torno a dos aspectos. Por un lado, ¿hasta qué punto la descripción de una lucha moral tan intensa puede ser autobiográfica? Y si es así, si dichos versículos se refieren a la vida de Pablo antes o después de su conversión. ¿Que Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado? Eso es algo que resulta evidente por el significado obvio de sus palabras. Pero también es igualmente cierto que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada es experimentado por toda persona que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios y las reconoce. Los estudiosos de la Biblia difieren en cuanto a si Pablo tuvo la experiencia de Romanos 7 antes o después de su conversión. Lo importante es que la justicia de Jesús nos cubre y que en ella somos perfectos delante de Dios, que promete darnos la victoria sobre el pecado y transformarnos a imagen de su Hijo, como menciona Romanos 8:29. Para comenzar nuestro estudio, vamos a irnos al primer versículo del capítulo 7. Bueno, desde el primer versículo hasta el versículo 6, Pablo está presentando una ilustración. Usa una ilustración para mostrar la relación con la ley. Y me gustaría que comentásemos qué es lo que quiere enfatizar en estos primeros versículos. Pues lo que Pablo quiere demostrar o lo que Pablo quiere ilustrar con esta imagen que está representando es cómo la ley en nuestras vidas ya no tiene potestad. Ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese pacto de la ley. El pacto, como hemos dicho en anteriores programas, siempre fue el mismo, que siempre fue por la fe. Pero, aunque siempre fue por la fe, fuimos guardados por la ley, pero ahora ya no es nuestro tutor. Ya no está sobre nosotros, ya no nos enseña. Ahora estamos bajo la fe en Jesucristo. Entonces Pablo utiliza una imagen en la cual todos pudieran conocer, que es el matrimonio. Donde en el matrimonio existe una mujer, existe un hombre. Entonces esa mujer, cuando está con su marido, está sujeta a él. Están sujetos porque los ha unido Dios. Entonces está bajo él
y están juntos en pareja. Podemos decir que el hombre también está sujeto a su mujer. Si llegara un momento donde la mujer se fuera con otro hombre, estaría haciendo adulterio, estaría engañando, estaría siendo infiel a su marido porque aún estaría sujeto. Hasta el momento en el que el marido muriera es cuando ella se puede unir a otro y no sería adulterio. ¿Por qué? Porque esa unión lo separó la muerte, entonces ya no está sujeta al marido, ya no está sujeta, ya es legal, de cierta manera, entre comillas, que pueda estar con otra persona y no ser adúltera, no ser infiel. Y tiene toda la potestad de poder unirse otra vez y estar sujeto al nuevo marido. Entonces es lo mismo con la ley. Nosotros estamos bajo la ley. Cristo, cuando vino a nuestra vida, tuvimos que morir hacia la ley, hacia el pecado, tuvimos que haber muerto para nosotros poder estar sujetos a Dios. Pero no es hasta el momento en el que con el que estamos sujetos, el que está bajo nosotros, el que estaba en la potestad de nosotros, muere hasta que nosotros podemos unirnos. Y eso es lo que quiere decir. Lo que quiere decir Pablo es, hermanos, no se preocupen, que el compañero que nos acompañaba, el pecado, la ley, ha muerto ya para nuestra vida. No significa, otra vez, que la ley ya no tenga validez, sino que nosotros ya no tiene potestad, porque ahora estamos unidos con Cristo. Leo, por ejemplo, el versículo 6 como una conclusión. En cambio ahora, al morir a los que no tenía cautivo, quedamos libres de la ley para servir a Dios y algo espectacular, en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Es una imagen preciosa. Pablo nos dice, ahora como hemos muerto a las cuestiones de la carne, que son pasiones pecaminosas, costumbres equivocadas, etc., ahora ya hemos muerto de eso, ya somos libres, porque nuestro marido, que era el pecado, ha muerto ya. Ahora podemos ser libres. Y ahora que somos libres, seamos libres pero en algo nuevo, en la novedad del espíritu, no en cualquier cosa. Si somos libres, vamos a lo nuevo, a esa novedad que nos va a transformar, y no en la vejez de la letra. Y utiliza este juego de palabras espectacular. Entonces la invitación es esa, a poder sentirnos libres, y cuando nos sintamos libres de que ya no estamos bajo ese dominio, nos unamos hacia el Espíritu Santo y Él sea que nos transforme poco a poco. Ahora, centrándonos en el versículo 4 y el 5. ¿De qué forma aplica Pablo la ilustración de la ley del matrimonio al sistema del judaísmo? Bueno, los judíos tenían la idea de que todo lo que eran las leyes que se les había dado en el Antiguo Testamento parecía que ahora tenían que dejar todo eso para empezar pues, con una nueva religión. Y desde luego Pablo viene ya quitando el foco desde algunos puntos para ponerlo en el otro. Y el otro foco que Pablo pone ahora es en cuanto a la figura de Cristo. En capítulo 6 Pablo utilizó una analogía muy bonita acerca del bautismo. En el capítulo 7 ahora utiliza el tema del matrimonio. Y entonces la ley, como bien decía Josías, había tenido un papel fundamental, como dice el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Pues fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente. Es decir, la ley, que existe desde la eternidad, cuando es dada en el Sinaí, tiene un papel fundamental histórico. Y el papel histórico es que Él sea nuestro maestro, nuestro pedagogo, el que nos enseña que necesitamos de un Salvador. No es el Salvador, sino que necesitamos un Salvador. Y aquí Pablo lo llama el descendiente, lo pone en mayúsculas, apuntando a Cristo. Claro, cuando yo ya vivo en Cristo y yo ya lo acepto por fe, pues ahora esa ley, el papel histórico que tuvo a través del tiempo, cuando Cristo muere, la ley ya no tiene ese papel. ¿Por qué? Porque ahora yo ya vivo en Cristo. Ahora la ley de Cristo, como Él vive en mí, pues el carácter de Jesús se va a reflejar en mi persona. Ahora, la ley para aquellos que no están en Cristo sí que tiene un papel todavía acusador, porque no están en Cristo, pero el que está en Cristo, ya ahora la ley es algo bueno para él, ¿no? Ahora, me parece interesante que en este ejemplo que pone Pablo, y si me permites pues, reflexionar con algo que decías al principio, si Pablo tenía este problema antes de convertirse o después de convertirse, es interesante que Pablo lo que está diciendo, desde luego, lo sabe muy bien, porque es su propia experiencia. Y Pablo, en el capítulo 7, él dice cómo se siente respecto a la ley. Pero en Filipenses capítulo 2, es decir, en Romanos 7, él habla de un conflicto personal que tiene, y sin embargo en Filipenses capítulo 3, él dice cómo se siente antes de haber conocido a Jesús.
Y él dice en el versículo 4, si alguno piensa que tiene que confiar en sí mismo, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y añade, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, Pablo, antes de haber conocido a Cristo, él se ve en cuanto a la ley irreprensible. Él no tiene ningún problema con él mismo. Podemos decir que él se levantaba cada día encantado de haberse conocido. Y eso es lo que Pablo está planteando aquí, dando su testimonio. En Filipenses 3 lo dice. Ahora, cuando conoce a Cristo, él es consciente de que la ley de Dios le ha enseñado que Cristo es el único que lo puede salvarse de esa situación. Entonces él pone, claro, la idea del matrimonio, porque entiende que el matrimonio en sí, igual que la ley, tiene un periodo de tiempo, pero ahora el matrimonio, cuando ya la persona pues fallece, tiene la posibilidad de volverse a casar. Pues la ley también tuvo ese papel histórico. Cuando fallece la ley, si permites entre comillas, Cristo muere, ¿sí? Y entonces la persona puede volver a casarse ahora no con la ley, sino con Cristo. Y eso es lo que Pablo trata aquí de poner el foco para darnos a entender la importancia que tiene Cristo en nuestra vida. Voy a leer el versículo 7. Romanos 7, 7. Es otro momento en que Pablo también vuelve a expresar esas preguntas, ¿verdad? Un poco para hacernos reflexionar. Dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que si Pablo está aquí hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, entonces, ¿qué podemos decir de este versículo, el versículo 7? En el que especialmente se especifica, se menciona uno de los 10 mandamientos. ¿No refuta la postura tomada por Pablo respecto a la abolición de los 10 mandamientos? ¿No está hablando respecto a eso? A ver, me gustaría que explicaseis un poco para que los amigos que siguen el programa puedan entendernos. Sara lo explica muy bien. Bueno, aquí, como has dicho tú, cuando Pablo dice ley, aquí que dice la ley es pecado, se refiere a todo el sistema del judaísmo, no solo hace mención a la ley moral, a los 10 mandamientos. Y él dice, por la ley conoció el pecado. Esa es la función de la ley. La ley lo que nos hace es darnos cuenta de nuestras transgresiones. La ley en ningún momento ha tenido un objetivo salvífico. La ley quería que nos diésemos cuenta de lo lejos que estamos del carácter de Dios para ver nuestra necesidad de un Salvador y entonces tener ganas de acercarnos a Jesús para que por la fe en Él podamos estar bajo la gracia en vez de bajo la acusación de la ley. Y aquí Pablo, pues sí, es cierto que nombra en concreto el mandamiento de la codicia, pero es un ejemplo. Él elige, podría haber elegido cualquier otra norma o ley de todas las que estaban dentro del sistema del judaísmo. Él elige esta, quizá porque para él esto había sido un descubrimiento importante, ¿no? Quizá él era una persona que tendía a ser codicioso y cuando él entrega su vida a Jesús se da cuenta de que eso era algo que hacía mal y lo pone ahí. Él está abriendo su corazón, está contando su experiencia, nos está diciendo cómo fue para él el cambio, ¿no? Lo que comentábamos antes, fue antes de estar convertido, después de estar convertido que escribió esto. Entonces no quiere decir que este mandamiento ya no sea válido o cualquier cosa así, sino que él te dice, hasta que no fue consciente de que la ley decía que a Dios no le gusta que tú codicies, él no se dio cuenta de que eso era un error. Gracias a la ley, él tiene la opción de cambiar eso y dejar de ser codicioso, pero podría haber puesto cualquier otro ejemplo de todas las leyes que encontramos en Levítico del Antiguo Testamento. Es interesante que Pablo cuando dice el hecho de no codiciar, claro, codiciar algo significa querer algo con muchas ganas. Podemos decir que es un sobredeseo de algo que tú quieres adquirir que va en contra de la voluntad de Dios. Claro, si leemos Romanos capítulo 1, cuando habla de las personas que no quieren saber nada de Dios, todo el tiempo está diciendo de que estas personas se están perdiendo debido a sus sobredeseos. Por ejemplo, el sexo es un regalo que Dios dio,
pero tener un sobredeseo sexual es algo desequilibrio, es algo que está fuera de lugar, porque es querer, cuando quieres algo demasiado, es porque prefieres tener eso a partir de cualquier otra cosa. Tener el deseo, de tener el sobredeseo, de tener un trabajo, es el hecho de que vas a hacer todo lo posible para poder alcanzar ese trabajo. Pablo tenía el sobredeseo de perseguir a la iglesia, y eso Pablo lo iba alcanzando porque tenía ese sobredeseo, esa codicia sin Cristo. Entonces, todas las cosas que nosotros sobredeseamos, esas cosas en base son dadas por Dios. Y por eso cuando nosotros podemos sobredesear alguna cosa, vamos a buscarlo a cualquier coste. Y eso lo que va a hacer es que rompamos los principios que la Biblia nos enseña. Entonces, al final, Dios nos ha dado cosas muy buenas para que podamos usarlas, pero la codicia tiene que ver con el hecho de ir a buscar esas cosas, sea cual sean las circunstancias. Y creo que Pablo, por ejemplo, cuando él perseguía, ¿no? Dice en el libro de Gálatas 2 y también en Timoteo, cuando cuenta su propio testimonio, vemos como Pablo también tenía esa codicia, ese sobredeseo de que, pues en el afán de cuidar y de proteger a la iglesia, que muchas veces ocurre, pues él lo que hacía era hacer eso, pero sin Cristo. Entonces, él tenía esa codicia de perseguir a esa iglesia, ese nuevo movimiento que ponía en peligro lo que era el judaísmo en sí, ¿no? Entonces, quería erradicarla de cualquier manera, fíjate, con la intención buena de proteger a su nación. Pero ese sobredeseo le llevaba a quitar a Jesús de en medio. Entonces, la codicia es un problema muy grande porque cuando queremos algo y lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos, corremos el peligro de dejar lo más importante, que es Jesús. En los versículos del 8 hasta el 11, Pablo sigue, ¿verdad?, expresándose, sigue enseñándonos. ¿Qué enseña en estos versículos sobre la relación entre la ley y el pecado? Si me permiten, me gustaría leerlos, ya que los que nos siguen puedan entender de lo que estamos hablando, para entender el contexto, porque son textos muy importantes. Entonces leemos en el 7:8. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso, porque sin la ley el pecado está muerto. Así, en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, destinado a dar vida, me trajo muerte, porque aprovechándose del mandamiento, el pecado me engañó y por él me mató. Como he mencionado en Filipenses, Pablo habla sobre su vida anterior, cuando él era un fariseo orgulloso de lo que hacía, cuando era él en una cruzada para atacar a los cristianos, él era el mejor. Él a su corta edad era uno de los más prodigiosos estudiosos de la palabra del Señor, de la Torá, y el mandamiento estaba en su vida. Él era irreprochable según el mandamiento. Las leyes judías y fariseicas, que eran muy estrictas para respetar el sábado, seguro que Pablo era uno de los que guardaba mejor. Era uno de los que podía obedecer esas leyes y se sentía muy bien. Entonces, él dice, ¿saben qué? Yo antes, cuando vivía sin el mandamiento, cuando yo vivía sin la ley, yo me sentía muy bien. Pero cuando realmente me encontré con ella verdaderamente, yo caí. Y lo que trajo en mí esa ley fue pecado, porque me di cuenta, cuando yo estaba en Cristo, cuando yo me acerqué a Cristo, y la ley cumplió su verdadera función, que era llevarme a Cristo, en ese momento que yo me encontré con el verdadero mandamiento que lleva hacia Él, es cuando el pecado provocó la muerte en mí. Porque me di cuenta que estaba equivocado, porque me di cuenta que yo realmente estaba haciendo un error. Y es lo que dice Pablo. En otro tiempo vivía sin ley, pero cuando el mandamiento vino a mí, es cuando el pecado revivió. Y es muy bonito que utilice este juego de palabras en el que dice, ¿sabes qué? Cuando el pecado vino, cuando el mandamiento produjo el pecado, aprovechándose del mandamiento, en crearme todo deseo codicioso. Y culmina así, el pecado me engañó y por él me mató. Es una situación terrible, muy triste. Pero es lo que se encuentra todo cristiano. Al acercarse cada vez más a la ley, se da cuenta que en su vida hay pecado y que muere, porque la ley y la transgresión de la ley es la muerte. Entonces, cada vez que me acerco a la ley y yo veo que estoy pecando, veo que muero.
Veo que mi vida cada vez se aproxima más a la muerte porque por mí no puedo hacer nada. Y es un panorama muy triste, porque si realmente estuviéramos sin Cristo, el panorama sería tristísimo porque todos mereceríamos la muerte. Y cada vez que yo me intentara poder esforzarme para acercarme a la ley, me daría cuenta que seguiría muriendo. Y el pecado en mí cada vez sería más provechoso. ¿Por qué? Porque en mí esa naturaleza pecaminosa, aprovechándose de la ley, de lo que me dice que está bien y que está mal, me produciría más deseos de hacer el mal. Entonces, es un panorama, como vemos, terrible. La relación que tiene entre la ley y el pecado es que el pecado se puede identificar por medio de la ley. Si no existiera la ley, no existiría el pecado. La ley se dio a causa de nuestros pecados. Y cada vez que nos acercamos a la ley, vemos nuestros pecados. Esa es la relación que tiene. Entonces, como cristianos, tenemos que estar seguros que sin Cristo, la ley, no saldríamos victoriosos ante la ley. Seríamos perdedores. Por eso Pablo, Pablo tiene un concepto de sí mismo equivocado, sin embargo la ley ya estaba. Claro. Pero cuando él tiene un concepto de que la ley para él le está enseñando el pecado, eso ocurre solamente cuando él se encontró con Jesús. O sea, por medio de Jesús, cuando uno se encuentra con Jesús, es cuando uno ve que la ley realmente le muestra cuánta necesidad tenemos de un Salvador. Porque aquellos que no creen en Jesús, ni lo aceptan, desde su cosmovisión, está todo bien. No tiene ningún problema, no tiene ningún conflicto. O sea, el conflicto aquí en Romanos 7, en el título del tema, ¿no? ¿Quién es este hombre del Romanos 7? Pues es cualquier creyente. Porque el creyente es el que tiene el conflicto consigo mismo. El no creyente no tiene ningún problema de este tipo, tiene otros, pero no un problema consigo mismo, porque el creyente lo que busca, anhela y desea es parecerse cada vez más a Jesús. Y cuando estamos en Cristo, pues claro, nos vemos como si estuviéramos lejos de Él. Entonces eso provoca un choque de conflicto, donde Pablo en Romanos 7 nos está diciendo que ese choque es normal. ¿Es normal en quién? En personas espirituales, en personas que son guiadas por el Espíritu. Porque el Espíritu lo que está haciendo es incomodándonos en cierta manera para que seamos conscientes de que todavía el proceso de transformación continúa, que no nos conformemos tal y como somos. Y es por eso también la obra del Espíritu Santo lo importante que es. Si tú intentas guardar la ley, pero no tienes el verdadero Espíritu para guardarla, si no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, entonces la ley no estará cumpliendo su función. Claro. Hay un texto precioso en Juan, si quieren acompañarme, 16:8, que dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Y el 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Entonces es importante que el Espíritu Santo, cuando tú te acercas a la ley, solamente un corazón convertido y que acepta a Cristo, como dijo Israel, puede realmente identificar en la ley ese pecado. Porque el Espíritu Santo te convence de eso, de que estás pecando. Y hay veces que tenemos una idea de que el Espíritu Santo va a crear solamente cosas buenas en ti. Y al contrario, en muchas ocasiones el Espíritu Santo te convence de que estás en un error. Claro, eso es bueno. Es bueno, por supuesto que sí. Pero te crea sentimientos. Eso. Y eso ataca un poco al cristianismo del siglo XXI, que busca solamente emociones, que busca mi comodidad, que busca asistir a la iglesia solamente para recibir y para estar muy cómodo. Y si no estoy cómodo, si hay algún conflicto, me voy, porque eso no debe ser bueno. Al contrario, el Espíritu Santo a veces nos hace pasar por amargura en el sentido de que nos damos cuenta que nos estamos equivocando, que al final eso será una felicidad eterna, no debemos de olvidarlo. Pero sí, darse cuenta del pecado en esa lucha en la que el Espíritu Santo toma tu corazón, te dice: te estás equivocando. Vamos a resolver estas cosas. Y ese proceso de cambio a veces puede ser un poco doloroso, pero resulta en un final eterno y hermoso. Por eso el Espíritu Santo, siempre que viene a la vida del creyente, cuando entra en el pacto de la gracia cada día, en el capítulo 6 hablábamos de él, de renovarnos cada día, pues el Espíritu Santo está actuando constantemente. Y que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros, pues eso requiere un crecimiento personal. Y claro, por eso el cristianismo no te deja igual que estabas, nunca. Cuando uno vive en Cristo, tú vas a ser una nueva persona. Quizás tú no lo veas, quizás uno mismo no lo vea, pero desde luego los demás van a ser conscientes de que algo está pasando contigo, porque el Espíritu Santo es que está obrando en ti y eso lo cambia todo. Leo Romanos 7:12. De manera
que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué significa este versículo en el contexto en el que estamos? Bien, no debemos olvidar a quién va dirigida esta carta. Pablo le escribe esta carta a los cristianos de Roma, pero mucha parte de esos cristianos eran judíos. Judíos para los que el Antiguo Testamento y la ley era súper importante, era lo que había regido su vida hasta ese momento, ¿no? Entonces, como este es un libro en el que se puede malinterpretar el valor que Pablo le da a la ley, aquí él exalta la ley, les muestra a los judíos que él no tiene nada en contra de la ley, que la ley realmente la entregó Dios y es santa, buena y justa. Es una manera de decirles, hey, que es cierto, que os estoy diciendo que la ley no os va a salvar, pero no por eso la ley es mala, no por eso hay que olvidarse de la ley, no por eso hay que dejarla de lado. La ley tenía un objetivo y el error es que se movió el objetivo y se vio la ley como si fuera el medio de salvación. Ahí fue el error, pero la ley no es mala en ningún momento. Y eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Quiere hacerles entender que cuando la ley tiene su propósito bien puesto, la ley es buena, la ley es positiva, pero el propósito de la ley, como hemos comentado ya antes, es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, mostrarnos que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para alcanzar esa salvación. Por nuestros propios méritos solo vamos a conseguir la muerte, porque hagamos lo que hagamos, siempre vamos a pecar y por eso la ley nos condena y nos muestra que necesitamos un Salvador, que solo lo obtenemos mediante la fe en Jesús. Por eso no debemos de ser selectivos cuando estudiamos la Biblia, porque cuando nos apoyamos en la idea de que la ley ya no tiene validez, y además basado en las cartas del apóstol Pablo, pues aquí tenemos después que va concluyendo Pablo su argumentación y además de su historia personal que abre su corazón en los versículos anteriores, pues él concluye aquí, dice, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Por lo tanto, Pablo aquí no está diciendo que la ley ya haya sido abolida, ni mucho menos, sino que él está enfatizando en que la ley no te salva, sino el que te salva es Cristo. Pero Cristo lo que pretende hacer después en ti es que guardes la ley, como consecuencia de haberlo aceptado. Versículo 13, de nuevo una pregunta retórica. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿A quién culpa Pablo por su condición de muerte? ¿Y qué exonera? ¿Por qué es importante esta distinción? Es importante entenderla porque Pablo acaba de decir anteriormente, cuando vino el mandamiento provocó la muerte. Entonces muchos van a decir, bueno, entonces la ley causa la muerte en él y la ley es la que es mala. Entonces Pablo dice, hey, no, la ley es buena, justa y perfecta. Quien realmente causa la muerte en el cristiano es el pecado. Pero el pecado aprovecha la ley y por eso se expone a sí mismo. Es como la ley expone al pecado. La naturaleza humana, al acercarse a la ley, naturalmente con un corazón correcto, con el verdadero espíritu, es que el ser humano, por su naturaleza, por sus pecados, muere. Pero por el ser humano, no por la ley en sí misma, porque la ley en sí misma es buena. Pero yo al acercarme por ser malo, por tener una inclinación pecaminosa, al yo acercarme a esa ley, es cuando yo mismo, mi propia naturaleza y la ley, por ser buena, me condena. Me condena y yo, dentro de mí, es que se crea esa muerte. Quien realmente es el culpable de lo que pasa en este mundo es el pecado y las consecuencias que se han tomado a partir de ello y el estilo de vida que ha llevado este mundo a partir y basados en el pecado. Entonces es lo que trae la muerte, es lo que trae los desastres, es lo que trae el sistema, el desequilibrio económico. Es el pecado y las consecuencias que toma el ser humano. Si nosotros nos uniéramos a la ley, como dijo Israel, las cosas serían diferentes y este mundo empezaría a mejorar cada vez. Y al final de cuentas es lo que tendremos nosotros en el cielo. Estaremos viviendo de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a su voluntad, y entonces las cosas cambiarán por completo. Es un nuevo sistema, el sistema de la ley y de la voluntad de Dios contra el sistema del pecado que destrozó este mundo. ¿Y por qué el pecado tiene tanto éxito en mostrar que somos pecadores?
Si nos basamos sobre todo aquí en el versículo 14, 15, si lo queréis leer alguno de vosotros. El versículo 14 del capítulo 7 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Y el 15 enfatiza diciendo, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es muy interesante lo que Pablo está planteando aquí, porque venimos hablando de esto en anteriores programas, donde, claro, la persona que ora camina con Jesús tiene que saber que el pecado no se ha terminado. El conflicto en este mundo continúa. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando Cristo venga. Mientras tanto, el creyente tiene que hacer lucha contra el pecado. ¿Cómo? ¿Luchando él solo? No. Dejándose completamente en los brazos de Jesús. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, Pablo lo plantea de otra manera. Dice, porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagáis lo que quisierais. Cuando Cristo llega a tu vida, dice Filipenses 2:13, que Él te pone tanto el querer como el hacer, te pone nuevas motivaciones, nuevas inclinaciones. Y Pablo está diciendo aquí, no entiendo lo que me pasa, porque yo no hago lo que quiero. Lo que quiero hacer libremente ahora, muchas veces no soy capaz. ¿Por qué? Porque dice anteriormente, vendido al poder del pecado. Y no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Es decir, muchas veces me voy a encontrar con situaciones donde a través de pensamientos, de miradas, de ciertas circunstancias, en el cual Pablo escribe esto sin ninguna duda después de su conversión, y Pablo se cree que Romano lo escribe 16 años después de su conversión, tiene estos conflictos. Claro, este conflicto no es para que tú te justifiques y sigas pecando, sino lo contrario. Como veremos más adelante, Pablo lo que está enfatizando es de que a pesar de que estos conflictos estén, precisamente por eso nos hace falta tanto estar cerca de Jesús. Y podemos ver aquí que realmente quien experimenta este deseo, esta situación complicada de querer desear hacer lo bueno y que tu cuerpo te lleve a hacer lo malo, realmente es un cristiano verdadero, convertido. Porque tal vez nos puedan estar siguiendo alguien que ya haya tenido mucho tiempo en la fe o que tenga mucho tiempo creyendo en el Señor y diga, bueno, yo en este momento yo ya estoy bien. He llegado a un punto donde yo obedezco todo y me siento muy contento. Entonces, no debemos olvidar que el cristianismo es renovarse constantemente y tal vez nunca deja de pasar esto, en el cual yo quiero hacer lo bueno, pero mi cuerpo me lleva a lo malo. Entonces dices, vamos a ver, ¿no? Ese es cuando el Espíritu Santo hace su obra en ti y te dice, Josías, por ahí no, amigo, vamos para este lado. Y cada vez vas haciéndole más caso al Espíritu Santo y diciendo, mira, tienes razón, vamos para acá. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Precisamente como Pablo es espiritual, la ley le está mostrando constantemente cómo el pecado sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Entonces la ley tiene éxito en la vida de Pablo, porque la ley solamente tiene éxito en las personas. Éxito me refiero que tiene un poder transformador en el hecho de que la persona es consciente de la necesidad que tiene un Salvador. Y aquí es interesante porque dice, la ley es espiritual. Claro, lo espiritual y lo carnal son cosas diferentes. Uno lleva a entregarte a Cristo y lo otro lleva a que tú sigas viviendo pues, con el proyecto de vida que tienes anterior, que has tenido siempre. Y la ley, pues lo que produce en el cristiano, en el creyente, es, una vez más, insisto, en mostrarte cuánta necesidad tienes de un Salvador, que te ayude en tu situación. Y Pablo aquí, fíjate que lo habla con muchísima claridad. Pablo es consciente de que él es pecador y también es consciente de que él es salvado por Cristo. ¿De qué manera esclaviza el pecado y de qué manera entregarnos a Jesús nos libera del pecado? Pero tal vez algún amigo puede decir, bueno, pero liberarse del pecado para entregarse a Jesús, en cierta manera estoy pasando a otra esclavitud diferente. ¿Entendéis lo que os pregunto? Sí, esto se puede ejemplificar, por ejemplo, con la adicción a las drogas, ¿no? Una persona puede reconocer racionalmente que las drogas le hacen daño y puede ser adicta a las drogas y decidir con toda su voluntad, no quiero saber ya más nada de las drogas, quiero dejarlo.
pero llega un momento en el que, debido a la adicción que ha creado esa sustancia en su cerebro, su necesidad física de acudir a por esa sustancia es superior a las fuerzas que tiene mentales de resistirse y vuelve a caer. Eso es lo que nos pasa cuando somos esclavos del pecado. ¿Cómo nos puede pasar eso? Podemos ser esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros instintos, ¿no? De nuestras respuestas primarias cuando no nos paramos a reflexionar y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? En esas decisiones. Cuando actuamos, comentaba Josías alguna vez el ejemplo, vas en el coche y no te gusta lo que hace el conductor a tu lado y reaccionas de manera violenta. Esos son nuestros sentimientos que nos salen debido a nuestra naturaleza pecaminosa, porque somos esclavos del pecado, porque aunque nosotros no queramos actuar de esa manera, nuestra naturaleza tiende a ir a eso. Pero si tú estás con Jesús y decides alejarte de Él, siempre vas a poder. Ahí no estás esclavizado, ahí es cuando realmente eres libre y tienes poder para decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero cuando estás en el pecado, no puedes decidir libremente tú irte. Es Jesús quien te ayuda a salir de ahí. Entonces Jesús no nos esclaviza, al contrario, nos da toda la libertad para que tú seas consciente y puedas decidir. En vez de dejarte llevar por ese impulso, puedas parar y reflexionar y decir, a ver, ¿cómo quiero actuar en esta situación? ¿Me quiero dejar llevar por lo que me saldría natural o quiero actuar de otra manera para de verdad ser consciente de la decisión que estoy tomando? Y puedes elegir dejarte llevar o puedes elegir no dejarte llevar, pero ahí es donde tienes la elección. Y cuando te dejas llevar sin pensar, no estás eligiendo nada, estás simplemente siendo esclavo de ese impulso. Muy bien. Leemos en el versículo 16 y 17. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué lucha se presenta aquí? ¿Cómo hacemos para vencer? Bueno, aquí se presenta una lucha de las peores luchas que un ser humano puede pelear o puede afrontar. Yo creo que deberíamos de temerle mucho esta lucha si luchamos con nuestras propias fuerzas, porque seguro está algo, que perderemos, que en estos no saldremos ilesos, que saldremos lastimados y vencidos. Entonces, esta lucha está hablando de una lucha interior, ¿no? Como lo hemos mencionado. Cuando el ser humano quiere hacer lo bueno con sus propias fuerzas y se da cuenta que no puede, y se da cuenta que hace lo malo. Entonces Pablo dice algo, por eso es que se aprueba que la ley es buena, porque yo intento hacerla y no puedo, y se aprueba que es lo bueno. ¿Por qué? Porque si mi cuerpo va siempre hacia el mal y yo quiero hacer lo bueno y no puedo, entonces hay una aprobación de la ley. La ley entonces es buena, porque nos estamos dando cuenta que no lo puedo hacer. Entonces dice, ya no obra en mí, sino quien obra es el pecado. Pablo le quita un poco de responsabilidad al ser humano y le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, tienes una naturaleza pecaminosa en tu interior. Tú intentas librarte de ella, pero quien obra no eres tú, porque tú ahora tienes la intención de hacer las cosas buenas. Quien obra es el pecado en ti. Y no te preocupes, que esa pelea no te corresponde a ti, esa pelea contra el pecado no te corresponde a ti. Ya le ha correspondido a alguien más, que es a Cristo Jesús. Esa pelea ya la ha peleado otra persona, entonces tú no tienes que pelearla. Tú tienes que entregarte solamente y tienes que ponerte en el lugar correcto para que esa persona, que es Cristo, pueda luchar y vencer esa pelea. Entonces, ¿cómo podemos resolverlo? Acercándonos a Cristo constantemente, acercándonos a Él y diciéndole, Señor, no puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Ayúdame, entra en mi vida, transforma mi corazón. Espíritu Santo, moldéame mi día a día. Sea un alfarero en mí y transfórmame. ¿Cómo podemos pelearla? Dándonos por vencidos. Retirándonos de esa pelea. Decir, Señor, en esta lucha es la única que voy a ganar si yo me doy por vencido. Por lo tanto, nosotros no le debemos de pedir a Dios que nos ayude en el sentido de que nos dé las armas para luchar, porque sino lo contrario, es decirle al Señor que Él luche por nosotros. Fíjate, cómo poder entrar en esto, cómo vencer el pecado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Para mí es un texto increíble, que dice así, todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, dice que Dios entra en él y permanece y él en Dios.
La misma idea la repite el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, donde dice versículo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, la necesidad que nosotros tenemos de dejarle a Dios operar en nuestra vida, de autorizarle a que Él entre en nuestra vida. Porque al fin y al cabo no se trata de que nosotros tengamos que usar las armas que Jesús usó, sino que la idea es de que Jesús pueda entrar en nuestra vida a través del Espíritu Santo para que Él luche lo que nosotros no podemos luchar. Y claro, muchas veces nos podemos equivocar en esto, cuando creemos que podemos enfrentar el pecado usando las mismas armas que Jesús usó. Sí, de pedirle fuerzas. Yo al menos no creo en esto. No sé si estaréis de acuerdo, pero yo no creo en esto. Yo creo que Jesús es el que luchó, el que venció, y hay cosas, como dice Pablo aquí, que yo no puedo vencer. ¿Cómo las puedo vencer? Dejándole que Cristo lo haga, porque la guerra está ganada. Sin embargo, cuando yo considero vivir igual a la altura que Jesús lo hizo, creo que eso es un grave error. Creo que no funciona el Evangelio así. El Evangelio tiene un funcionamiento, y funciona cuando el hombre se es consciente, como bien dice Josías, que él no es capaz. Y como él no es capaz, le entrega a Cristo la voluntad. Y entonces es Cristo quien actúa en mi vida y no soy yo, porque yo no puedo, porque yo estoy vendido al pecado. Josías mencionaba antes que decía que había que estar constantemente unido a Jesús. ¿Cuál sería la consecuencia de no renovar esa conexión constante con Cristo? Pues mira, la verdad que es una muy buena pregunta y es algo que se nos invita a reflexionar en este estudio, porque hay consecuencias. La persona que deja de vivir en el pacto de la gracia y empieza a improvisar en la vida, dejándose llevar por las cosas como vienen. Mira, me gustaría decir algo, como tenemos poco tiempo, que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 43, y que además se repite en 2 de Pedro 2, 20, 22, pero Mateo lo dijo Jesús, no lo dijo Pedro. Y leo rápido, dice, cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Cuando la persona es convertida, el enemigo sale de ti porque no tiene lugar ya. Dice versículo 44, entonces dice, volveré a la casa donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Cuando Cristo llega a tu vida, Él te ordena la vida, te limpia y te pone con un sentido común, te da la libertad para que tú puedas elegir. Versículo 45 dice, entonces este espíritu que salió, que está hablando obviamente del enemigo de Dios, dice que después de andar por ahí buscando lugares donde vivir, dice, entonces vuelve otra vez a esa casa, está diciendo, vuelve otra vez a la vida de ese creyente y trae consigo otros 7 espíritus peores que él y se instalan allí, y la última condición de ese hombre que ha dejado vivir en el pacto de la gracia llega a ser peor que la primera. Es un tema serio realmente, porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el enemigo de Jesús, él no está contento que pase eso. Entonces lo que ocurre es que Él va a volver con todas las intenciones del mundo para que nuestra situación sea muchísimo, muchísimo peor de la que era antes. Y el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, no olvidéis la gracia para que vuestro corazón no se llene de amargura. Dejar a Cristo de lado es volver a la esclavitud del pecado. Y no como antes, sino peor. Es volver a una vida de amargura, yendo a la iglesia, viviendo ritos y tradiciones y costumbres, pero una vida de amargura, la misma que tenía Pablo antes de conocer a Jesús. Leo ahora 3 versículos. El 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Habéis tenido esa lucha incluso ya siendo cristianos, como cristianos? Por supuesto, constantemente. Esta es la lucha del día a día del cristiano. Te despiertas por la mañana y ya a partir de ahí todas las decisiones que tomas, hay veces que sabes lo que deberías hacer, pero no siempre consigues hacer eso, ¿no? Lo hablábamos antes, aunque somos siervos de Dios y cuando tú decides bautizarte y seguir a Jesús,
te libras de esa esclavitud del pecado, no por eso te libras de los efectos que el vivir en un mundo de pecado y tener una naturaleza pecaminosa conlleva, ¿no? Y nuestros instintos más básicos y más primarios siempre nos van a tender a llevar hacia el pecado. Cuando nos dejamos llevar por eso, pues caemos y pecamos. Es frustrante. Si nos quisiéramos, no sé, examinar, ¿no?, al final del día y hacer una lista de lo que he hecho bien y lo que he hecho mal, seguramente nos daríamos cuenta de que la lista de cosas que he hecho mal pues puede llegar incluso a ser más larga de la lista de cosas que he hecho bien, y eso nos puede desanimar. Pero no debe ser así. Jesús nos dice que vayamos a Él y nos postremos a sus pies y descarguemos toda esa carga sobre Él, y Él se va a encargar de poco a poco ayudarnos a que eso sea menor, y que no nos vamos a salvar por lo bien o mal que hagamos las cosas. Nos vamos a salvar por la fe que depositamos en Jesús, pero esa lucha es continua y es diaria. Se puede hacer cada vez más fácil, vemos que vamos teniendo pequeñas victorias, ¿no?, y superando retos, pero nunca vamos a dejar esa lucha de lado. Y ya la última pregunta que os hago, leo los 2 últimos versículos. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. A ver, en cierta manera, ¿cómo podemos ser rescatados de esta situación tan difícil? Pues lo dice muy bien. Dice miserable de mí, pero dice gracias a Dios. Y eso es lo importante, ese contraste. Yo no puedo, yo soy miserable en mí mismo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está descolocado, porque mi naturaleza me lleva de un lado para otro. Pero dice gracias a Dios que Dios proveó un plan de salvación, entregó a su Hijo en la cruz para que yo pudiera ser librado de esto. Para que ahora que yo, lo hablará Pablo en el capítulo 8, el próximo programa, ahora que yo ya soy espiritual, las cosas son completamente diferentes. Amigos, la ley de Dios ahora ya está en mi corazón, en mi mente. Aunque mi cuerpo y mi naturaleza hagan otra cosa diferente, la ley de Dios está en mí y ya está trabajando. Y eso es lo importante, porque dice, gracias a Dios que ya está trabajando el Espíritu Santo y el Señor en mi vida. Y gracias a Él, poco a poco voy a ir transformándome y voy a lograr la victoria y la paz en el Señor. Poco a poco, en una transformación que llevará hasta los últimos días, hasta que el Señor venga por nosotros y esa transformación esté consumada por completo. El capítulo 7 de Romanos es la vida de cada creyente. Y desde luego yo creo que hay que tener una buena comprensión de este capítulo, porque es mi vida, podría decir así. ¿Por qué? Porque en muchos momentos de la vida del cristiano es así como triste, angustiosa, te sientes impotente, porque crees algo, tienes una idea de algo que es equivocada. Y Pablo aquí en el capítulo 7, cuando uno lee detenidamente, está leyendo la vida de cada uno de nosotros. Esos momentos de angustia, de dificultades, donde las cosas parece que no... Pues el versículo 24 y 25 podemos decir que es la luz al final del túnel. Es el momento culminante donde Pablo dice, esa es la situación del creyente, esta es la verdadera situación del creyente. El creyente, aunque esté en Cristo, va a tener conflicto. El pecado va a tratar todavía de dominarte, pero no tiene por qué hacerlo, porque es muchísimo mejor la gracia de Dios, es muchísimo más poderosa la gracia de Dios que el pecado. Entonces dice, miserable de mí, condición humana, conflicto de cristiano, no de no cristiano. ¿Quién me va a librar? Libertad de este cuerpo de muerte. Jesucristo, nadie más. Entonces es el hecho, el llamado que nos hace a cada creyente a vivir esta experiencia cada día. Hay un texto precioso que podemos concluir con él, que es 2 Corintios 4:16 en adelante, dice, por eso no desmayamos. En este conflicto no debemos desmayar. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, en esta lucha nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día en Cristo Jesús y se va haciendo más fuerte. Porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y es importante estas palabras, porque dice, ¿sabes qué? Esta momentánea tribulación, esta lucha que tenemos, tranquilo,
no tiene comparación con la eterna gloria que el Señor nos ha regalado. Así que no desmayemos, mantengámonos fuertes renovándonos con Cristo día a día para poder disfrutar con Él de esa eterna gloria. Queridos amigos, si os habéis dado cuenta por el programa, Romanos 7 continúa la línea de disertación de Pablo, esa línea que había comenzado en Romanos 6, pero explica con mayor nitidez cómo se desarrolla la lucha entre las dos experiencias: ley, pecado, muerte, y Cristo, espíritu, obediencia y vida. Tal vez por eso resulta tan importante su estudio. ¿Somos salvos? Jesús ha ganado la guerra, pero todavía vivimos en la batalla hasta que Él vuelva. Pablo deja claro que hacerse cristiano conlleva un cambio de identidad al aceptar a Cristo. Somos nuevas criaturas. Cuando el cristiano vive su relación personal con Cristo, la consecuencia natural es que el Espíritu Santo pueda trabajar en él y cambie poco a poco su carácter hacia uno similar al del Salvador. Un cristiano realmente convertido no pasa desapercibido, genera los frutos del Espíritu, gracias a esa conexión con Cristo que hace posible la labor del Espíritu Santo en él. Por buena que sea la ley, no puede producir obediencia. Es por eso que parece que agrava el problema del pecado, porque lo señala de manera evidente. Sin embargo, no es así. La ley es el espejo en el que podemos ver, junto con el carácter perfecto de Jesús, nuestros defectos, para que podamos implorar la ayuda del Todopoderoso y ser limpios y mejores con la ayuda del Espíritu Santo. Es por ello que Pablo propone reemplazar la ley como fuente primaria de identidad, aunque la confirma y defiende. Nuestra identidad está en Cristo y como consecuencia de esa identidad somos transformados por el Espíritu. Tenemos vida y podemos obedecer la ley. Y ahora sí, ha llegado el momento de la despedida. Si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Nos vemos en el próximo punto de encuentro. Que el Señor os bendiga. En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él mediante los méritos de Cristo mientras continúe en pecado. Pablo deseaba que sus hermanos comprendieran que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio a favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Después de que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la deidad y expresaba la santidad, la justicia y la rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio que iba a desaparecer, ¿cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen? ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.